Buenas tardes, mi nombre es Ana Mojica. A continuación haré una pequeña presentación de los temas abarcados en el curso de Cultura Política. Esta temática se desarrolló sobre la clase obrera. ¿Por qué consideramos pertinente la temática escogida? Escogimos la clase obrera teniendo en cuenta la importancia de este actor en los procesos de la construcción de la democracia participativa del siglo XX, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas trabajadoras pertenecían a este grupo. La clase obrera fue protagonista por conseguir los derechos y las garantías para los trabajadores, y por esta razón es pertinente exaltar su trabajo y su determinación por la lucha ante esta temática en el país. La clase obrera no significa un grupo social con unos ingresos inferiores a X cantidades. Se trata de una categoría cualitativa enclaustrada en un proceso de producción. Es un grupo social definido por su posición con respecto a los medios de producción y no un estrato socioeconómico de prestigio. ¿Cómo se relaciona el tema de investigación con la participación política y la democracia en Colombia? Consideramos importante mencionar que la democracia moderna se caracteriza por ser de carácter representativo y no se pensó en la antigüedad cuando nace la democracia y ella era de carácter participativo público. Sin embargo, en la actualidad, la democracia se resume a otorgarle las facultades de participación a otros, dejando a un lado nuestro interés por decidir en la vida pública, enterrarnos en nuestros derechos y formas de peticiones y dejando las necesidades de las minorías étnicas y subalternas en el olvido. La clase obrera, por lo tanto, encontró en la conformación de los sindicatos la forma de participación en las instancias democráticas. Sin embargo, una de las críticas a las que se atribuyen son la incapacidad de la articulación social y la deficiencia en las acciones correspondientes para defender los derechos de los trabajadores, sino que, como otros gremios en Colombia, se preocuparon por defender sus propios intereses. ¿Por qué el periodo que se ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Delimitamos este momento histórico, pues en este ciclo es donde se desarrollan la mayoría de manifestaciones de la clase obrera. Siempre en toda investigación es fundamental delimitar las fechas, las áreas geográficas, para partir de sucesos considerables para dicha investigación. Entonces, ¿por qué se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Entonces, retomando los documentos del autor Mauricio Orchila, investigador e historiador colombiano, quien había investigado acerca de las relaciones de los terratenientes obreros y sus luchas por conseguir los derechos, que hoy en día conocemos como prestaciones sociales. El autor nos da bases para sustentar el trabajo investigativo, pues es un documento que nos habla de dinámicas económicas y de trabajo en diferentes zonas del país, pues a lo largo de la historia. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Colombia en el siglo XX, en una guerra civil que evidenció la violencia bipartidista en el país. Esto implica que muchos sectores de la sociedad estaban abandonados por parte del Estado. La represión de huelgas de obreros y la censura también era una característica de esta época. Prueba de ello fue la masacre de las bananeras, cuando los trabajos de la United Fruit Company, que manifestaban por condiciones laborales, fueron asesinados. Pero estos sucesos no solamente se dieron a nivel Colombia. Por ejemplo, a nivel mundial, en 1914, pues tuvimos la Primera Guerra Civil, tuvimos, por ejemplo, también la Guerra Civil en España, y por último, en 1939, el inicio de la Segunda Guerra Civil. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes en el sector social investigados? Como ya lo mencionamos, la mayoría de las personas pertenecían a la clase obrera, debido a que
En nuestro país la economía funcionaba principalmente de la industria de textiles, de las fábricas. La lucha por las condiciones de los trabajadores, por unas condiciones dignas, varios sectores de la sociedad, el sector estudiantil, que muchos de aquellos estudiantes eran hijos de padres obreros, quienes llevaron sus exigencias al ámbito universitario. Los empresarios, junto con los públicos, tuvieron que optar por medidas de contención del vigor del trabajador. Por lo tanto, otros sectores también relevantes en la construcción y la ejecución de beneficios para el trabajador. ¿Cuáles hechos históricos fueron influyentes en el contexto en el que se desarrolló el movimiento o sector social escogido? El arribo del siglo XX y el inicio del proceso de industrialización en el país trajeron consigo la participación de las primeras generaciones obreras, heredadas de tradiciones, imaginarios y por una importante capacidad organizacional de los artesanos del siglo XIX. En 1912 los trabajadores colombianos iniciaron diversas protestas sociales, como fue el paro de las máquinas y fogoneros del ferrocarril en Antioquia, que de hecho pues este fue el tema que fue el área que fue delimitada para este trabajo. Quienes pedían una mejor remuneración y una asistencia médica, dadas sus precarias condiciones en las que ellos trabajaban, sus extensas jornadas laborales, etc. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Entonces, el contexto actual para la clase obrera está asociado a todo el tema de innovaciones tecnológicas y de comunicación. Se modifica y se reorganiza el trabajo hacia la denominada flexibilidad generada en las últimas épocas, por lo tanto con una profunda transformación también. Entonces, ¿qué ha venido detrás de esto? Los cambios de las características organizacionales. Dado el paso a los nuevos empleos orientados a la salud mental y física de los trabajadores y reevaluando la jerarquización de los empleos, buscando formas horizontales de relaciones entre los trabajadores y entre rangos. Y la redefinición de las relaciones laborales. Se incrementan las modalidades de contrato laboral con mayor énfasis en trabajos en término definido, de medio tiempo, de subcontratación, por ejemplo, y que a su vez afectan el contrato psicológico entre el empleador y el empleado. La desregularización de las condiciones de trabajo, la disminución de los costos de las empresas, viene la fluctuación laboral permanente, aislamiento y neutralización política de las clases trabajadoras, mayores exigencias a los trabajadores y vivencia de riesgos e inseguridad. ¿A qué se refiere esto? Pues como son ahora esos tipos de contratos tan flexibles donde la gente pues no tiene como un vínculo serio con las empresas, entonces pues realmente no hay como un sentido de pertinencia porque siempre hay esa inseguridad por la rotación de personas, entre otras condiciones que pueden llevar estas condiciones laborales. Entonces, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Entonces, la cultura política puede definirse como la percepción de un sujeto, de un grupo, tiene al respecto de la clase política que ejerce en el territorio. Por lo anterior, considero que la clase obrera se relaciona en la medida que se manifieste frente a las injusticias que vive, teniendo en cuenta que para ese momento la protesta era ilegal, generando así un clima de insurgencia frente al Estado. ¿Cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia? La clase obrera sindicalista ha generado grandes cambios a la democracia y ha traído reivindicación a esta, puesto apoya el amparo de los derechos de los trabajadores y sus beneficios. Las manifestaciones de descontento han traído para un cambio social, pues debido a estos huelgas, a estos paros, a estas marchas a lo largo de la historia, el gobierno ha tenido que permitir la participación democrática de los movimientos anteriores poco escuchados y relegados en el olvido.
Como conclusión, la lucha de la clase obrera, como conclusiones, perdón, tenemos en primera instancia que la lucha de la clase obrera por conseguir condiciones laborales dignas se vio cortado cuando se implementó en Colombia un modelo neoliberal. La consecuencia más evidente es que los trabajadores ya no pertenecen a empresas sino a temporales. La tercerización del trabajo implica que, aunque algunos cumplan con las prestaciones de ley y que las empresas hayan adoptado departamentos dedicados a la seguridad física de estos trabajadores, no hay garantías en el tema de contratación. Esto hace que las empresas pues tampoco tengan grupos sólidos de trabajo, a veces no cuentan con procesos organizacionales pues muy funcionales. Por otro lado, también concluimos que la consecuencia del miedo que nos caracteriza en esta sociedad no es en vano que hayan masacrado y asesinado a miles de huelguistas para implementar una noción de orden y sumisión. Por lo tanto, en muchos casos se sataniza a los grupos sindicales, lo que conlleva afirmar que la clase obrera básicamente ha desaparecido. No podemos hablar en este momento de una clase obrera. Solo hay trabajadores apolíticos, sumisos y apáticos frente a la desigualdad y a la injusticia que evidenciamos que vivimos en nuestro país. Muchas gracias.